Guatemala, un país particularmente vulnerable, actúa ante el cambio climático. Guatemala es un país pluricultural, megadiverso, con una contribución mínima a las emisiones globales de gases de efecto invernadero y particularmente vulnerable. Enfrenta efectos adversos y graves del cambio y la variabilidad climática. Guatemala se hace presente en la COP21, al estar comprometida a contribuir con los esfuerzos para enfrentar el cambio climático global y hace un llamado a la comunidad internacional debido a su alta vulnerabilidad para que asuma su responsabilidad común, pero diferenciada, a través de nuevos mecanismos de cooperación al desarrollo más solidarios, especialmente hacia los países particularmente vulnerables. El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, arquitecto Andreas Lenhoff, plasma su sentir sobre lo que espera de la COP21. Estoy acá en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Estoy encabezando la delegación del gobierno de Guatemala, que se conforma por muchos sectores diferentes. La razón que nos tiene acá, y que es muy importante para el país, es que queremos sumarnos a las diferentes naciones del mundo a lograr un acuerdo acá en París que nos permita mantener el aumento de temperatura por debajo de 2 grados centígrados. A estas alturas ya aumentó la temperatura y eso va a tener, si sube por encima de los 2 grados centígrados, tendría implicaciones inmensas para las economías, para las poblaciones, para la seguridad de nuestro desarrollo futuro. En ese sentido, la delegación de Guatemala y la posición de Guatemala tiene algunos mensajes muy importantes. Nosotros somos una región especialmente vulnerable, el país de Guatemala y el Istmo Centroamericano. Guatemala ha sido víctima de una serie de eventos, de desastres naturales, de huracanes, de inundaciones, de sequías, de cambios de patrones de precipitación de lluvia que han afectado nuestra seguridad alimentaria, han incidido también en el aumento de enfermedades, han representado amenazas para nuestra población y para nuestra infraestructura y para nuestra economía. En ese sentido, uno de los temas que buscamos que se recoja en el Acuerdo de París es que Centroamérica, el Istmo Centroamericano, sea reconocido explícitamente como una región particularmente vulnerable del planeta. En esta lucha por contrarrestar los efectos nocivos del cambio climático, existen muchas voces que se unen al clamor del planeta como delegados oficiales de Guatemala en esta COP21. Se debe tomar una decisión como familia humana, como civilización, para disminuir uno de los riesgos más grandes que sufre la humanidad en nuestros días, como es el cambio climático. La sociedad civil centroamericana está teniendo un papel muy protagónico con una iniciativa que estamos trabajando en común. Nuestro anhelo es que los diferentes pueblos que participan, los países que participan en esta importante convención, puedan solidarizarse con esta solicitud de los países particularmente vulnerables del Istmo Centroamericano, que ya estamos sufriendo una carga adicional y desproporcionada de los efectos adversos del cambio climático. Otro sector que es importante dentro de la delegación oficial de Guatemala es el sector académico. Para esta reunión de París, la academia espera que se logre un acuerdo en el cual realmente a nivel mundial se tenga una reducción de emisiones sustancial para lograr mantener el aumento de temperatura global debajo de los 2 grados centígrados. Pero específicamente para Guatemala necesitamos también que el tema de adaptación sea enfatizado, porque siendo un país pequeño y altamente vulnerable, la adaptación especialmente para la gente rural, la gente pobre, es crucial, especialmente debido a tanta situación extrema que ya estamos viviendo. Guatemala aboga por limitar el incremento de la temperatura media mundial
por debajo de 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Para ello, las partes deben cambiar sus modelos de desarrollo, producción y consumo a otros con menores emisiones de gases de efecto invernadero, con la participación y acción de todos los sectores y respetando y promoviendo prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas. Nosotros como sector campesino esperamos que en esta Convención de Cambio Climático pueda ser reconocido Guatemala como un país altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático y pedimos que sea toda la región centroamericana reconocida, ya que año con año sufrimos los embates del cambio climático como efectos como sequías e inundaciones en la región. Hay una serie de actividades que Guatemala puede realizar en proteger sus bosques, en eficiencia energética, en etcétera, con las cuales podemos reducir los gases de efecto invernadero, pero que a la vez puede contribuir con la economía y el desarrollo del país. Y por la parte de la adaptación al cambio climático, pues también se espera que haya mecanismos y que se avancen en las negociaciones para acceder a financiamiento y a apoyo en transferencia de tecnología, por ejemplo, y que Guatemala pueda prepararse mejor, disminuir los impactos o mejor y evitarlos en los distintos sectores y a distintas escalas en el país. En esta oportunidad nuestra delegación está enfocada en lograr un acuerdo vinculante que permita hacer acciones climáticas coherentes y efectivas para bienestar de nuestra actual generación y las generaciones futuras. El nuevo acuerdo deberá reconocer y compensar apropiadamente las pérdidas económicas derivadas de los impactos negativos previstos por la ciencia y los daños relacionados a la vulnerabilidad que se acentúan con los efectos adversos del cambio climático, incluyendo los eventos hidrometeorológicos extremos y los de lento desarrollo en países vulnerables. Nosotros somos quienes tenemos que atender las consecuencias de esa impactación del cambio climático. Guatemala es un país altamente vulnerable, particularmente vulnerable en el lenguaje de la COP, y nosotros está demostrado que año con año se han intensificado los eventos, han cambiado los patrones de lluvia, tenemos que trabajar muchísimo para reducir el riesgo de desastres que nos está generando ese cambio climático. Por lo tanto, Guatemala necesita información, datos básicos que le permitan tomar las decisiones más adecuadas para poder asegurar la sobrevivencia de la población más pobre, que en Guatemala alcanza más o menos el 51%. En esa población se encuentran las mujeres, las y los jóvenes, que de alguna manera están totalmente excluidos, principalmente la población indígena rural. Con la presidencia pro tempore PPT de EILA que ocupa Guatemala, hay una fuerte lucha por hacer un llamado a la comunidad internacional. Este acuerdo esperamos que se consolide en estas negociaciones que estamos llevando a cabo en este momento y esperamos alcanzar con ello la estabilización de la temperatura a 1.5 grados Celsius con la finalidad de minimizar la temperatura y los efectos del calentamiento global y los impactos que esto conlleva en todo el planeta. Esperamos alcanzar un acuerdo vinculante que permita que todos los países que ya hemos presentado nuestros compromisos nacionales determinados, cumplamos con estos compromisos y todos juntos de la mano saquemos adelante este grave problema que está sufriendo el planeta y por ende el resto de la humanidad y las futuras generaciones. La COP21 nos ofrece una gran oportunidad para finalmente firmar un acuerdo mundial que sea robusto, ambicioso y jurídicamente vinculante, que cuente con metas de largo plazo en mitigación, adaptación, mecanismo de pérdidas y daños, así como provisiones financieras suficientes, adicionales y sostenibles, y un mecanismo de cumplimiento transparente e inclusivo. Si no tomamos esta decisión firme y contundente hoy, puede llegar el día en que no quede ni huella en que existió el ser humano en el planeta Tierra. Hago un llamado a la comunidad internacional, a que acá en París lleguemos a un acuerdo que sea ambicioso
que sea global, que sea jurídicamente vinculante y que de una vez por todas resuelva el problema del cambio climático. No podemos llegar más allá de los 2 grados centígrados de temperatura global. No es posible que comprometamos el desarrollo y el futuro de nuestros hijos. Es esta la oportunidad. Esta probablemente es la última oportunidad en la cual podemos llegar a un acuerdo que nos permita mantener una vida prolongada en nuestro planeta, que nos permita mantener la diversidad de vida y una calidad de vida para todos los seres humanos. De manera que tengo la fe y la confianza que la comunidad internacional representada por las delegaciones de los países vamos a llegar a un acuerdo a la altura de lo que el planeta nos reclama. Guatemala, un país particularmente vulnerable, actúa ante el cambio climático.